Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Hemos terminado una semana con mucha tensión política y social. La tensión social continúa, particularmente en las Bambas, y la tensión política también, puesto que está planteado en un proyecto de ley para que se convoque una asamblea constituyente y veremos qué curso se le va a dar. Por otra parte, nos acercamos al periodo intenso de las elecciones municipales y regionales, lo que ha dado lugar en esta semana a que el Congreso de la República con amplia mayoría vote una ley modificando parcialmente el calendario de esas elecciones en lo que se refiere a las elecciones internas. Hemos convocado a dos especialistas. El uno, politólogo, especialista de la reforma política, de las instituciones políticas en el Perú, incluso ha presidido una comisión de alto nivel para la reforma política, es el doctor Fernando Tuesta Soldevilla. Y junto a él hemos invitado a un especialista en Derecho Municipal y en Descentralización que ha trabajado en el Consejo Nacional de la Descentralización y otras instituciones del Estado, pero que es profesor especializado en Derecho Público y Derecho Municipal, autor de un libro clásico sobre este tema que muestro aquí ante las cámaras. Se trata del señor Johnny Sass-Fries. Muy buenos días, gracias por estar acá, Fernando Tuesta. Gracias Johnny por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar preguntando algo que une ambos temas, ¿no? Crisis política con elecciones. ¿Qué impacto va a tener en nuestra agenda las elecciones municipales y regionales? ¿Qué podemos prever que sea la influencia sobre ellas de la crisis política y la actitud que los partidos tienen frente a ellas? Fernando, en esta oportunidad se va a cambiar a todas las autoridades subnacionales, debida cuenta que ya no existe reelección de autoridades de este nivel, ¿no? Se cambió la Constitución y entonces no tenemos reelección, entonces se va a cambiar todo. Esto contraviene además propuestas que se hacían desde nuestra comisión y en general porque lo que obliga es a que los autoridades o políticos que quisieran hacer carreras políticas en realidad se les trunque, ¿no? Y además que no se premia a las buenas autoridades, ¿no? Un buen alcalde, un distrito no puede ser reelegido y en consecuencia eso creo que debilita mucho más las instituciones. Pero el ámbito subnacional, y acá seguramente va a complementar Johnny, es un ámbito creo que descuidado del debate, ¿no? Más allá de los procesos inconclusos, incluso fracasados de la regionalización, creo que es un ámbito en donde no se toca, pero es sumamente importante, yo diría, dentro de la importancia también hasta peligroso. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que como los partidos políticos nacionales no han llevado sus funciones de integración representativa, resulta ser que los que están en el Congreso representan tan solo una cuarta parte de las autoridades que tienen autoridades subnacionales. ¿Y de dónde nacen estas autoridades subnacionales? Básicamente de movimientos regionales. ¿Son realmente regionales los movimientos? No lo son. Digamos, cada movimiento regional es en sí mismo del antiguo departamento y no tienen la pretensión siquiera de representar, digamos, un nivel mayor de integración territorial. Pero esos movimientos regionales, y que sobre todo en regiones se critica mucho a los otros, a los nacionales por ser limeños, centralistas, etcétera, replican en realidad en mayor suma todos los males de las organizaciones políticas. Producto de ello, y además la menor capacidad de control que tienen sus partidos u organizaciones sobre ellos, muchos de ellos son jefes, dueños, terminan en lo que vemos de manera muy recurrente, denunciados cuando no procesados, sentenciados y hasta prófugos. ¿Esto va a cambiar? Yo lo veo difícil realmente. Peor aún, el propio Parlamento trata de facilitarse a sí mismo, a los partidos, como tú has adelantado en la presentación, medidas que, por el contrario, impactan en el proceso electoral. Profesor Sass-Fries, ¿cómo podemos, en el mejor de los escenarios, haciendo un esfuerzo de imaginación, contradecir el pesimismo de Fernando Tuesta, que nos ha dicho que no hay ninguna razón
para que esta elección del 2 de octubre dé resultados diferentes a los que hemos tenido ahora, que son en general bastante malos por el bajo nivel de ejecución de los presupuestos y por la corrupción que hemos visto bastante generalizada. Por cierto que también en el gobierno central lo sabemos demasiado bien estos últimos días, pero hay una realidad grave ahí, ¿no? ¿Qué argumentos podemos hallar o qué reformas proponer para no tener estas elecciones que cada vez despiertan interés, como dice el doctor Tuesta, regional, que no logran articularse a nivel de partidos nacionales y que tienen malos resultados para sus administrados? Sí, bueno, desafortunadamente confirmaré, digamos, lo que plantea Fernando, ¿no? Ahora, yo lo que planteo también hace tiempo, y en ese sentido sí defiendo la descentralización, es de que, digamos, la descentralización ha sido la única reforma importante en esta transición democrática, ¿no? Del 2000 hasta aquí. Y muchos ámbitos... ¿Universitaria? Sí. ¿Es otra reforma importante? Bueno, sí, digamos, la reforma educativa, digamos, ¿no? Que digamos, se ha hecho ya después, digamos, ¿no? Sí, más recientemente, sí. Mucho más recientemente. Y ¿no? muy amenazada, como sabemos. Así es, ¿no? Pero digamos, en general, ¿no? Como Estado, como país, tenemos dificultad, ¿no? Para generar políticas públicas que trasciendan los gobiernos, bueno... Es un tema que también habría que atender, ¿no? Entonces, mi punto es el siguiente, ¿no? O sea, como distintos ámbitos no han sido objeto de reforma, por ejemplo, no ha habido reforma política, electoral, reforma del Estado, reforma fiscal, reforma del sistema de justicia, ¿no? El sistema nacional de control. Digamos, todos estos problemas no atendidos al final se reflejan en la descentralización, ¿no? Y por eso señalaba el título de un artículo de hace algunos años que titulé, digamos, la descentralización víctima de su soledad, digamos, ¿no? Es decir, como ha sido la única reforma y no se han atendido otros ámbitos, esos problemas se reflejan, digamos, en la descentralización, ¿no es cierto? O sea, la ausencia de una reforma política que nos resuelva este problema, ¿no? De la representación, de la gobernabilidad, ¿no? El tema de la reforma del Estado, por ejemplo, todo este gran problema que tenemos para generar una burocracia pública, un servicio civil más capaz, más estable, ¿no? La dificultad que tenemos para generar una mayor igualdad, digamos, en la distribución de los recursos fiscales y en general, digamos, las dificultades para el control, digamos, ¿no? de las conductas delictivas, aunque lo ideal sería, digamos, prever eso y más bien evitar, digamos, que las organizaciones políticas se permeen, digamos, ¿no? de intereses privados, de intereses particulares, incluso delictivos, que es un poco el problema que hemos tenido, ¿no? Entonces, claramente, ¿no? Si no se resuelven estos temas, ¿no? Es previsible, digamos, que se repitan, digamos, los escenarios, ¿no? Hemos hablado sobre aspectos institucionales, quisiera hablar sobre uno político ahora con Fernando Tuesta en primer lugar. Estamos ante una situación nueva, que es el hecho de que un movimiento regional o partido que nace con una vocación regional y que gana el gobierno regional en Junín 2 veces, es ahora el partido del gobierno nacional. Y capaz entonces de poner una agenda al país a partir de la experiencia regional que tiene. Y cabe preguntarse si el tema de la nueva constitución, por ejemplo, o el tema de los monopolios, el tema del ingreso libre a las universidades, el tema de la devolución de los retiros de fondos de pensiones, que ponen agenda política nacional, no está más bien al servicio de éxitos en las elecciones regionales que vienen. Quisiera que nos conteste a esto, que aborde esta particularidad de estar ante un movimiento regional, partido regional, que ha adquirido esta proyección nacional y que ha tenido mejores resultados fuera de Junín que dentro de Junín, porque en Junín, al fin y al cabo, Pedro Castillo ganó por poco margen, mientras que en el sur de Junín el margen era mucho mayor, particularmente Puno y Cusco. Nos va a contestar Fernando Tuesta después de una breve pausa. Estamos conversando con el politólogo Fernando Tuesta y con el abogado especialista en temas de descentralización y municipal, Johnny Sass-Fries, y había quedado planteada la pregunta: ¿qué particularidad representa el hecho de que un partido de origen regional como Perú Libre sea hoy el partido oficialista del gobierno nacional y qué recursos le da eso para realizar su
campaña en las 25 regiones de nuestro país. Mucha ventaja, pero en realidad no estamos hablando de un partido que anteriormente tuvo una presencia muy fuerte a nivel nacional. Fue un movimiento regional que se inscribió con las antiguas reglas, en donde se inscribieron un montón de partidos. Pero luego, en esta última elección del 21, tuvo la suerte, de alguna manera, de encontrar a Pedro Castillo. Estoy seguro que si es que Pedro Castillo no postulaba por Perú Libre en este momento no hubiera tenido inscripción. Hubiera desaparecido. No hubiera desaparecido. Sin embargo, ya, digamos, habiendo ganado las elecciones, en esta suerte de acuerdo entre Pedro Castillo, que no es miembro, digamos, histórico ni importante, ni siquiera de su dirección de Perú Libre, sí aprovecha su situación de dominio, digamos, en el gobierno, ¿no? Tiene una gran influencia, logra articular, colocando gente en muchos lugares a través de los ministerios. El MINSA ha poblado de gente de Perú Libre y en otros ministerios. Entonces, pero además hay que agregar lo siguiente. Perú Libre es el partido que más recibe dinero del Estado a través del financiamiento público directo. Por los votos que obtuvo. Por los votos que obtuvo, y entonces va a recibir como cerca más de 10 millones de soles a lo largo de estos 5 años. Esos recursos son para gastos ordinarios del partido, más capacitación. No digo directamente, pero muchos partidos lo que hacen es utilizar eso en época de campaña cuando eso no debe ser. Pero eso sí les da la, digamos, posibilidad práctica de poder no solamente colocar candidatos, sino hacer campañas en mejor situación que otros. Ahora, Perú Libre, ¿qué campaña va a hacer, digamos, a nivel nacional? No va a ser una campaña antigubernamental, va a ser probablemente una campaña a través de sus puntos claves, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea Constituyente, ¿no? Pero, y tratar de generar y ganar estos sectores radicalizados, seguramente más en el sur que en el norte, pero también en sitios focalizados. Que Perú Libre ya gane algunas regiones, algunos municipios provinciales distritales es una gran ventaja y donde casi no tenían nada. Porque si más allá de Junín, en algunos sectores, va a ampliar su red. En consecuencia, Perú Libre ha aprovechado esta situación de origen, digamos, fortuito, en algo que sí se puede convertir en un partido, de mi punto de vista, peligrosamente antidemocrático. ¿Y todos los otros partidos cómo reaccionan frente a esto? ¿Cómo se están organizando? ¿Qué sabemos de la conciencia que los demás tienen, de la naturaleza de esta campaña que se nos viene encima? Los partidos siguen siendo organizaciones muy débiles, informales, de tal naturaleza que justamente a través del Congreso han modificado las leyes cuando en realidad eso no es permitido por las propias leyes aprobadas por el Congreso. No pueden siquiera tener un padrón. Por eso modificaron también a través de una ley que se reabra el padrón. No pueden inscribir precandidatos a las elecciones internas, digo, no todos. Pero además han suspendido una obligación de la ley a través de la reforma que un partido político, incluido también un movimiento regional, debía tener un nivel de participación. Es decir, por ejemplo, en elecciones regionales, un partido político nacional que recibe dinero, que tiene prerrogativas, no puede decir que participe en pequeños distritos. Estamos hablando de elecciones concurrentes, 25 a nivel regional, 196 a nivel provincial, 1.635 a nivel distrital, son concurrentes. ¿Un partido político en el Perú puede cubrir todo eso? Debiera, no los cubre. Entonces, ahora, es un hecho que hay muchas personas que quieren ser candidatos. Sin duda. Candidatos no faltan. Pero sin duda, pero también hay plazos para inscripción como miembro del partido. Tienen que pasar por elecciones internas necesariamente este 15 y 22 de mayo. O sea, hay unas reglas mínimas, pero los partidos ni siquiera pueden cumplirlas. Ni siquiera pueden cumplirlas. A nivel regional, esto lo suple, ocupa ese espacio estos movimientos regionales. Y no pueden cumplir los plazos fijados por la ley. ¿Por qué? Porque les falta organización, porque les faltan miembros. No hay vida de partido, Fernando. Estamos hablando de partidos muy endebles.
partidos que terminan la elección anterior y ya tienen al frente claro esta nueva elección, que es mucho más exigente a nivel organizativo. Requieres mucha participación. Digamos, mucha participación sería pues, pero en términos peruanos, esto es exigente. En realidad eso debieran cumplir los partidos. Los partidos se quieren beneficiar de muchas cosas, pero no quieren ser exigidos por otras. Eso exigido es lo mínimo que tienes que tener para considerar que una organización está en capacidad de poder responder en el ejercicio del gobierno subnacional. La verdad es que los dos partidos más antiguos, el APRA y el PPC, no figuran ahora en el registro. El más antiguo que está vigente es Acción Popular, que hemos visto que tiene una dirigencia un poquito fragmentada también, y los demás son partidos... ¿Y qué es el beneficiado por esta ampliación del cronograma? Sí, sí. Es de Acción Popular. Señor Sassfries, en este contexto ya complicado, como nos lo ha explicado Fernando Tuesta, esta semana hemos recibido la noticia de la vacancia del alcalde de Lima y de pronto nos hemos puesto a discutir sobre la ley orgánica de municipalidades. ¿Qué está mal diseñado ahí? ¿Qué lecciones saca usted de la vacancia de Jorge Muñoz? Bien, bueno, en primer lugar me sorprende porque, digamos, la causal de vacancia era conocida, digamos, ¿no? No ser miembro del directorio de una empresa pública y digamos, a pesar de eso, digamos, se incurre, digamos, ¿no? en esa conducta que es la causal de vacancia, ¿no? Entonces, en términos legales, bueno, es correcta, digamos, ¿no? la acción. Es cierto que, digamos, en estas nuevas corrientes, ¿no? del neoconstitucionalismo, donde se plantea pues, que los jueces deben plantear, digamos, los principios constitucionales, los derechos constitucionales por encima incluso de la ley expresa. Bueno, hay todo un debate al respecto, ¿no? Pero en términos concretos hay un incumplimiento, ¿no? de una conducta que se considera causal de vacancia. El Jurado Nacional tenía un margen de acción para evitar una medida como esta que aparece como desproporcionada. Yo creo que tenía un margen reducido, ¿no? En términos interpretativos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, de la actual vicepresidenta, sí había un margen porque me parece que la exigencia de renuncia era en general a los miembros de los organismos electorales y ahí, bueno, se asumió que la referencia de una forma interpretativa era a la alta dirección, digamos, ¿no? Y que como no esta candidata no era, digamos, parte de la alta dirección, podía, digamos, mantenerse sin la renuncia, ¿no? Con licencia. Con licencia, sí, sí. Sí. Pero, digamos, allí, por ejemplo, sí veo un margen de interpretación. En cambio, aquí la causal es inapelable. Es expresa, ¿no? Entonces, allí lo que habría que hacer esencialmente es, bueno, revisar, ¿no? Y en general, revisar la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Que en mi opinión es una ley bastante conservadora. ¿En qué sentido conservadora? Conservadora en que esencialmente es una ley que fue la continuidad de la ley que derogó en 1984, mantiene esta idea que viene pues desde este sistema administrativo territorial revolucionario napoleónico de la generalización, la uniformidad, la homogeneidad. Entonces, la gran demanda que se tiene es que la heterogeneidad local que tenemos en el Perú no es atendida. Entonces, desde hace mucho tiempo se plantea la necesidad de una tipología de municipalidades donde en función, digamos, de sus capacidades institucionales, de su población, de sus recursos, se definan, ¿no? Qué materias de competencia pueden asumir, qué servicios públicos pueden prestar, qué sistemas administrativos nacionales pueden administrar, ¿no es cierto? En cambio, aquí la regulación es absolutamente homogénea, entonces todas las municipalidades distritales en teoría se regulan con las mismas reglas, ¿no? Desde municipalidades pequeñitas hasta la municipalidad distrital. Esta semana en el Congreso, Fernando, esto usted sabrá mejor que yo, es una moción para crear 32 municipalidades nuevas. Seguimos creando municipalidades. Así es, ese también es otro de los temas, ¿no? El tema de una mayor fragmentación, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, la idea cuál es tratar de acceder a recursos, ¿no? Entonces el Fondo de Compensación Municipal da, digamos, un mínimo de 8 UITs, digamos, a las municipalidades, ¿no? La posibilidad, pues, de entrar a este sistema de transferencias intergubernamentales.
pero nuevamente, ¿no? Eso se plantea de manera absolutamente desarticulada, ¿no? Pero es un tema general, digamos, o sea, no hay una relación entre las necesidades de gasto, digamos, de las municipalidades y sus ingresos. Eso se ha trastocado, digamos, con todo el sistema de transferencias, con el canon, con la realidad minera, donde en realidad fueron efectos no previstos, ¿no es cierto? Una ley del canon del 2001 que aumenta los porcentajes, el superboom de los commodities, ¿no?, que conocemos, y en realidad la gran cantidad de ingresos desproporcionados, digamos, para muchas municipalidades en términos de escala. Claro. Entonces allí, por ejemplo, es un tema que debería abordarse y no se aborda, pero que es fundamental para generar mayor igualdad, mayores equilibrios, ¿no? Fernando Tuesta, si algo hemos aprendido estos últimos 9 meses, es que el tema de la corrupción no tiene color político. Así es. Es el elemento más generalizado en nuestro espacio público. Yo quisiera saber si en los últimos años se ha ideado algo razonable y eficaz para combatirlo. Usted ha presidido una comisión de alto nivel que no tenía que ver directamente con el tema, pero ahora nos damos cuenta de que todo está impregnado por la corrupción y que buena parte de la motivación de lo que se hace o se deja de hacer tiene que ver con eso. Algunos sostienen que el presidente de la República mismo tiene como lógica política sobrevivir a las amenazas judiciales que se ciernen sobre él y sobre sus familiares. Tenía razón Alfonso Quirós en su famoso libro Historia de la Corrupción, ¿no? Nacimos casi con este mal estructural. En lo que va del gobierno esto ha recrudecido enormemente. Los pocos controles que podía haber se han roto y no hay ningún interés en que esto pueda revertirse. Por lo demás, esto lo comparte el Congreso. ¿Qué medidas, en términos normativos, de encuadre, ha aportado el Congreso para combatir esto? Si en el mismo seno del Congreso se realiza más o menos este tipo de dinámicas de pequeñas elementos de corrupción, pasando por los mayores. Pero además, sin embargo, dicho esto, creo que lo único que en los últimos años se ha logrado combatir, más allá de normas, medidas, es la acción, de alguna manera, del Ministerio Público y también del Poder Judicial, mal que bien. Cuando tú conversas con extranjeros, cuando sales del país, se dicen, en el Perú meten preso a los presidentes. Pero en cárceles preventivas. Sí, no, sin duda. No, sin duda. Condenas muchas no hay. Pero por lo menos investigados, procesados, me comentaban amigos en otros sitios, se sorprenden de que el Perú es el que más avanza, o sea, se asume, se ve, se percibe, se cree en todo caso que es un combate efectivo contra la corrupción en la medida en que el más alto cargo, quienes han ostentado el más alto cargo, están siendo, repito, investigados, procesados, en algunos casos incluso condenados. Esto no está mal, pero eso no ha provocado efectivamente un nivel mayor de una propuesta que tanto se habla, que tanto hablan todos, en realidad se convierte en un término que pierde hasta sentido, ¿no? Por el uso indiscriminado, ¿no? O sea, corrupción y democracia es lo que más se utiliza en términos en la política, para perderle la sustancia y el contenido, ¿no? Señor Sass-Fries, el tiempo vuela, tiene las palabras finales. ¿Qué nos puede decir desde el punto de vista de su enfoque como derecho municipal y descentralización, de medidas que podamos tomar para tener un funcionamiento del Estado un poco más transparente y más limpio? Sí, bueno, yo creo que, como han manifestado ustedes, ¿no?, la corrupción es un elemento muy corrosivo, muy destructivo de la representación, de la gobernabilidad, y destruye, digamos, este círculo virtuoso de la representación, por lo que se valora la descentralización, ¿no es cierto? La cercanía de las autoridades con su población, la posibilidad de rendir cuentas, la posibilidad de tomar mejores decisiones, ¿no? Pero todo esto se destruye con la corrupción. Entonces yo creo que hay que seguir insistiendo en que no basta la descentralización, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer la reforma política para que las organizaciones políticas cumplan su función, ¿no?, de buscar el interés general,
de tener estos intereses de esas comunidades y no intereses privados, ¿no? Es decir, que no hay esta apropiación privada de lo público, que finalmente ese es el tema de la corrupción, y por eso es ahí es donde se rompe todo, y fortalecer, digamos, ¿no? la burocracia pública de las municipalidades, tratar de ver este tema del servicio civil, tratar de mejorar el tema fiscal, digamos, ¿no? Y bueno, y continuar, digamos, con mejoras, digamos, en el Sistema Nacional de Control, en el sistema de justicia. Pero yo creo que si no se atienden, digamos, estos otros ámbitos, vamos a seguir sufriendo, digamos, estos problemas, ¿no? Muchas gracias por su presencia acá este sábado. Creo que estamos llamados a vernos durante los próximos meses. Dentro de 5 meses tenemos que votar para elegir alcaldes y gobernadores regionales. Se trata de autoridades que toman decisiones importantes y cuyas eficiencias afectan gravemente a la población. Muchas gracias por su presencia acá, Fernando Tuesta. Gracias, y Fernando. Johnny Sass-Fries. Que tengan un feliz fin de semana. Vamos a hacer una pausa y hablaremos ahora sobre temas económicos con Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. El poder en tus manos. Elecciones regionales y municipales 2022. RPP, la voz de todo el Perú.